Vamos a hacer un repaso violento para los que no estuvieron en la clase pasada, pero estuvimos hablando sobre sanando un corazón herido, basado en el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 17, donde dice: mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, la que nadie se acuerda. Y habíamos visto dos clases de heridas en nuestro corazón. La primera de ellas es causada por el rechazo, ¿no? Y decíamos: ¿quién alguna vez nos ha sentido rechazado? Hablábamos de casos del rechazo que viene del propio vientre de nuestra madre o de la madre. Muchachitas que han quedado embarazadas de jóvenes y bueno, eso les ha impedido desarrollarse, les ha impedido el estudio, les ha impedido un montón de cosas, ¿sí? Y al enterarse de que han tenido un embarazo, en vez de recibirlo con una bendición, lo han rechazado desde el vientre. Y ese rechazo que se produjo en el vientre, a la larga, el día de mañana ese rechazo va a florecer en la vida, ¿sí? Y en un momento nos vamos a sentir en esa condición. Se dice que el rechazo es una de las heridas emocionales más profundas y que deja una huella que afecta grandemente la vida de la persona que se ha sentido rechazada. El rechazo nos hace sentir despreciados. Entonces es una herida que tenemos que curar y pedir al Espíritu Santo, ¿sí? Que Él nos revele, que Él nos muestre. Como decíamos la clase pasada, tenemos que pasar tiempo con el Espíritu Santo, no tan solo hablar y contarle nuestros problemas, contarle nuestras necesidades, contarle todas aquellas cosas que nos suceden, pero sino también tomarnos un tiempo, detenernos en Él para que Él ministre, porque a veces se manifiestan formas o estilos en nuestras vidas, sí, en cierta oportunidad que no entendemos por qué el carácter, por qué el rechazo, por qué me siento solitario, solitaria, por qué a pesar de que tengo mi familia, me siento rechazado, a pesar de que tengo amigos, siento que nadie me aprecia, nadie me quiere, y esto es profundo de un rechazo. En la palabra de Dios podemos ver, y hemos visto en el libro de Hechos, capítulo 7, ¿se acuerdan? Del verso 20 al verso 27, donde nos contaba la historia de Moisés. ¿Se acuerdan? Que lo estuvimos viendo en la clase pasada. Moisés, dice la palabra, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, dice que la hija de Faraón le recogió, le crió como hijo suyo y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso, ¿se acuerdan? Dos cosas, en sus palabras y en sus obras. ¿Cómo era Moisés? En palabra y en obra. Cuando estaba al cuidado de Faraón, Moisés había capitalizado estas dos cosas. Sí, él era hombre fuerte en palabras y en obra. Cuando viene el llamamiento de parte de Dios, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, dio al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos iban a comprender que Dios le iba a dar libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y lo ponían en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué se pelean? ¿Por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo, ¿qué dice? Le rechazó, resistió a la autoridad que tenía Moisés. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? En el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 10, vamos a encontrar el rechazo que fue tan fuerte y significativo en la vida de Moisés que esto expresa en la palabra. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés al Señor, ya Dios lo había puesto como libertador, ya el Señor le había dicho a Moisés: es tiempo de que salgas, que saques a mi pueblo.
Y dice en el capítulo 4, verso 10, entonces dijo Moisés al Señor, ¡ay, Señor! Nunca, escuche esto, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe ¿en qué? De lengua. ¿Y cómo era cuando estaba con Faraón? ¿Poderoso en qué? En palabras y en obras. Y ahora Dios le estaba dando una comisión y le estaba diciendo que Él va a ser el libertador de su pueblo y se presenta delante de Él y dice, ¡ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor! Soy tardo de lengua, soy tartamudo, no voy a poder expresar. Fíjense ustedes la condición de lo que significa o lo que implica un rechazo. Que en el momento que Dios quiere utilizar nuestras vidas nos sentimos muchas veces, hermanos, que no tenemos las suficientes condiciones para poder hacer lo que Dios realmente quiere hacer con nuestras vidas. Estamos como Moisés. ¿Sí? Señor, no sé. Señor, no puedo. Señor, me empiezo a tartamudear. Señor, yo me acuerdo cuando comencé a dirigir, ¿no? Cuando comencé a dirigir, yo tenía a un pastor amigo que es Omarcito Fasanelli, y Omar era el que coordinaba. Y a mí me daba tanta vergüenza, hoy me tienen que sacar el micrófono, pero en esa época me daba tanta vergüenza hablarle a la gente que yo entraba directamente con las canciones. No podía, me agarraba ¿cómo es? Sí, una fobia o me sentía mal, ¿Por qué? Porque yo sentí desde chico un rechazo. Yo lo comenté, desde chico yo tuve un rechazo de bullying de mis compañeros de trabajo y eso produjo en mí una posición, produjo en mi vida que cuando yo crecí, ese rechazo se manifestó a mi vida. Tuve que ir al Señor, renunciar a ello, pedirle al Espíritu Santo que lo sacara y que Él me diera la libertad. Amén. Segundo, Dios sana las heridas por causa del abandono. ¿Sí? El abandono. Una mamá que deja a su hijo, un esposo que deja a su esposa. Es muy común eso hoy en día. ¿Sí? Un hermano que deja a su hermana o a su hermano. Abandono. Un niño, ¿cuántos hemos escuchado casos que toman a los bebés y los ponen en la puerta de una iglesia o los tiran en un tacho de basura? La otra vez nuestra nuera, Belén, vio el caso de una bebé que fue muy visto en la República Argentina, una bebé recién nacida que la habían tirado en el inodoro y ellos tuvieron que ir a rescatarla. ¿Cómo esa persona no va a sufrir de abandono? Es fuerte, pero tenemos que tener cuidado. Deuteronomio 32:10 nos dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como la niña de su ojo. Amén. Lo abandonó, lo dejó. ¿Y cuántas veces nosotros, quizás sin querer, hemos sufrido el abandono de alguien? Hemos sentido que nos han dejado. Hay chicos que sienten hoy por hoy fobia porque su madre quizás se ausentó para ir a hacer una compra y ese chico recibió la soledad, el abandono. Y fue un espacio esporádico, pero eso ya marcó su vida. ¿Sí? Esa herida se produjo en su interior. Y que no te cuento si somos abandonados por nuestros padres, por nuestras madres, si somos abandonados por quizás una pareja, un matrimonio. Todo eso produce en nosotros heridas que necesitan ser sanadas y necesitan ser curadas. Amén. El abandono es un sentimiento que produce heridas muy profundas en personas de todas las edades. Escuchá, todas las edades. Un pariente que se fue a la presencia de Dios, sentimos esos vacíos, ese abandono, los padres, a veces sufrimos el nido vacío, ese abandono.
Antes, ¿cuánta gente construye casas con 4 o 5 habitaciones o 5 o 6 habitaciones y llega un momento donde los chicos comienzan a irse y queda el nido vacío? Hay otros que el nido llena, sufren. Como la telenovela mexicana, cualquier cosa es pura coincidencia. Amén. Sí, pero no sucede. Nosotros cuando los chicos se fueron sufrimos mucho, luchamos mucho con nuestra soledad. Hemos llorado, mi esposa lloró por un lado, yo lloraba por el otro. Nos costó y todavía muchas veces nos cuesta. No es un abandono que se fueron para no volver nunca más. Seguimos teniendo contacto, pero ese desprendimiento produce, si no es sanado por el Espíritu Santo de Dios, produce heridas en nuestras vidas. Y ese abandono lo podemos transmitir o lo podemos llevar a la vida espiritual juntamente con Cristo. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando nuestras oraciones muchas veces no son contestadas por el silencio de Dios, por el desierto que a veces tenemos que caminar o el proceso en nuestras vidas, muchas veces nos hacen querer hacer entender de que estamos en soledad, que Dios no está con nosotros. Por eso tiene que ser una herida sanada de parte de Dios. El abandono es doloroso, pues se rompen vínculos afectivos muy importantes en nuestra vida, como el de nuestro padre, nuestra pareja, etc. En el libro de Salmos, capítulo 27, 9 y 10, dice que tenemos que saber que aunque tu propia familia te haya rechazado, aunque quizás haya experimentado el rechazo de alguno de tus padres o de ambos, pero para nuestro Dios tu vida es muy importante. ¿Sí? Tu vida es muy importante. El abandono muchas veces trae falta de afecto, falta de amor, frialdad. Si nosotros no sanamos esa herida en nuestra vida, quizás con la persona en la cual hemos apostado una nueva vida, el rechazo comience, el abandono comienza a manifestarse. Falta de cariño, falta de cuidado, falta de estímulos el uno con el otro. Muchas veces eso sucede, ¿por qué? Por la consecuencia del abandono. Dice el libro de Salmos 27, 9, 10, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampare, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Y es entonces, ahora vamos, eso muy rapidito, pero ahora sí vamos al último punto, que es el que nos vamos a estar viendo en esta tarde. Y el tercer punto, la tercera herida, es que Dios sana las heridas causadas por la humillación. Humillación. ¿Alguna vez te has sentido humillado? ¿Sí o no? Aquellos que quizás hemos trabajado, ¿cuántas veces he sentido la humillación de aquellos en los cuales yo he estado trabajando? Muchas veces, en mi caso, a veces tenía razón y a veces no tenía razón, pero sentí la humillación. Humillación de mis amigos, el rechazo de mis amigos. ¿Alguien no ha vivido esto? La humillación. Mira lo que dice el Salmo 38, 6. Dice, estoy encorvado. ¿Escuchaste? Estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. ¡Wow! Mirá lo que es la humillación. El salmista sabía lo que era y lo que significaba la humillación. Por eso él dice que estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Eso es lo que produce en nosotros la humillación. Y la humillación es una herida que debe ser sanada en nuestro interior. Porque la humillación trae como consecuencia el menosprecio sobre nuestra propia vida. ¿Sabía usted? La persona que es humillada se menosprecia a sí misma, no se siente valorada, se siente menospreciada, menoscabada, no se siente amada, no se siente guardada. Una persona humillada es una persona que sufre en gran manera. Esta herida se produce cuando desde nuestra infancia
sentimos que nuestros padres se avergüenzan de nosotros. Quizás esto nunca pasó en tu vida. Quizás esto nunca sucedió, que tus padres se avergonzaran, o quizás sí. Acá tenemos diferentes edades, diferentes etapas, diferentes historias en nuestra vida. Cada uno sabe lo que ha vivido. Pero este estudio nos dice, sentimos que nuestros padres se avergüenzan de nosotros por nuestro aspecto físico, por algo que hayamos hecho. Y esa humillación es causada por las palabras de desaprobación. La humillación trae desaprobación. No servís, sos un inútil. ¿Para qué te estoy pagando un estudio? ¿No te das cuenta que sos un cuadrado? Más cuadrado que el adoquín. Seguramente que usted capaz que nunca se lo dijeron. O quizás sí. ¿Sí? Antes se estiraba mucho humillar a la persona. A veces se la trataba de humillar para que esa persona se activara o reactivara. Mirá lo que es, ¿no? Humillar a alguien para que esa persona se reactivara y pudiera salir de esa situación. El dolor causado por la humillación viene porque nos sentimos comparados, degradados, avergonzados y rebajados. Repito, el dolor causado por la humillación viene porque nos sentimos comparados. Muchas veces nos comparan, papás y mamás, cuidado con esto. Muchas veces comparamos a uno con el otro. Este me salió inteligente, este otro es un burro. Esta tiene unas cualidades, este va a ser un doctor y este va a ser un barrendero toda su vida. ¿Sí o no? Nos comparan, nos han comparado. Y esas palabras, usted sabe que de nuestra boca sale vida, pero sale ¿qué cosa? Muerte. Sale bendición y sale maldición. Con nuestra boca bendecimos y con nuestra boca maldecimos. Y bendecir significa ¿qué cosa? Hablar bien de alguien. ¿Sí o no? Yo hablo bien. ¿Sí? Eso es bendecir. Maldecir es hablar mal de una persona. Cuando hablo mal de una persona, esas heridas producen en nuestro interior el desagrado, avergonzados, nos sentimos inferiores y menos. En algún momento me tocó, y esto lo he contado alguna vez, me tocó ministrar sanidad interior a un hombre ya entrado en edad. Y era un hombre que me decía, pastor, yo tengo algo en mi interior, dice, tengo una lucha que no puedo superar con los años. Dice, yo me siento mal con mi hermano. Dice, yo estoy lastimado con mi hermano, me siento dolorido con mi hermano, no lo acepto a mi hermano. Y entonces le preguntábamos por qué, y dice, yo no lo sé, dice, pastor, yo no lo sé porque es mi hermano, yo lo amo porque es mi hermano, pero estoy mal con él, me siento mal con él. Y comenzamos a conversar. Y claro, cuando él comienza a conversar conmigo, me dice, mi hermano era una persona que estaba enferma. Y como estaba enferma, llamaba la atención de mamá y de papá. O sea que todas las miradas estaban siempre sobre mi hermano, que siempre estaba enfermo. Yo iba a hablar con mamá y mamá estaba ocupado porque mi hermano estaba enfermo. Yo iba a hablar y pedir un consejo a papá y papá no me podía atender porque estaba con mi hermano. Y él seguía hablando sobre esto y yo veía que había una herida allí en su interior. Él había experimentado la humillación de haber quedado de lado de la situación, de haber quedado marginado de lo que era el papá y la mamá. Fíjense en que usted está ese chico y pequeño, que puede pasar por insignificativo, pero qué poderoso que es esto. Cuando esto sucede y yo no encontraba la tecla, le decía al Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, revelame cómo para hacer descubrir el corazón de este hombre y dónde está la atadura de que él en la humillación no perdona a su hermano, porque hasta en la comida se sentía mal. Dice, a él le daban todo lo mejor, a mí me daban todo lo peor. Yo comía de lo que él dejaba.
Y el Espíritu Santo me habló y me dice, hablarle sobre la pechuga. ¡Wow! Digo, Señor, comí huevo frito y papa frita, no. Así que por fe le digo, escúchame, varón, ¿qué pasa que el Espíritu Santo me está diciendo que te hable de la pechuga? Se largó a llorar, se quebrantó como una criatura, se tiró al piso, tomó forma fetal. Yo digo, ¿qué dije? Solamente pechuga, que se hubiese dicho muslo, ¿no? Se pudre todo. ¿No? Pero tremendo la situación. Y él empezaba a decirme, pastor, ¿cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted lo sabe? Dice, porque yo quería comer siempre la pechuga y nunca me la daban a mí, se la daban a mi hermano. Humillado. Fíjense en ustedes, convertido, nacido de nuevo, cristiano. Y sin embargo todavía tenía esa herida. Si no lo hubiese descubierto el Espíritu Santo, esa persona hubiese vivido una vida de humillación, de menosprecio, no se amaba a sí mismo. Otro de los motivos por el cual muchas personas tienen su corazón heridos por la humillación es a causa de los abusos sexuales. Mucha gente está herida en el alma, humillada, que han vivido hechos y acontecimientos. Estaba mirando un reel, y esto es un consejo para las mamás que tienen chicos, y advertía, cuidado con las pijamadas, cuidado. Cuidado cuando dejas a tus hijos en casa de otro. Tenés que estar seguro en quién vas a ofrecer la confianza a tu hijo o a tu hija. Y wow, cuando yo escuché eso, digo, wow, tremendo esto. Porque a veces no lo tenemos en cuenta, como son amiguitos, conocemos mamá, mamá es macanuda, pero ¿qué del papá? ¿Qué del núcleo familiar? Así que una advertencia, cuidado con esto, porque esto puede producir una humillación en la criatura y puede marcarla de por vida. Amén. Para poder sanar las heridas que han causado en nuestro corazón, la humillación, nuestro Dios nos provee el poder o la capacidad de perdonar. Todo funciona en virtud del perdón. Hoy estuvimos hablando, ahí me bombardearon los muchachos con las preguntas, estuvo bueno. ¿Sí? Hablando sobre el perdón. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo debo perdonar? No, si perdono me tengo que olvidar del tema. Perdono y cuando pasa la persona, ¡ah! ¿Sí o no? Pero si yo no perdono, y es lo que Dios me provee a mí para poder desatarme de la humillación. Mientras que yo no me desate a través del perdón de la persona que me ha humillado, ha hablado, ha dicho o ha hecho sobre mí, nunca voy a poder ser libres. Le comento lo que le decía a los chicos. Hay pecados que muchas veces son vergonzosos en nuestras vidas que los ocultamos. Nos da vergüenza hablar sobre esto. No queremos descubrir lo que nos pasó y nos sucedió. Es tan grave, pero es ahí donde el enemigo actúa porque no me deja ser libre. Porque hay heridas todavía en mi interior que no me dejan, no me ayudan. Y esas heridas profundas en mi alma y en mi espíritu muchas veces detienen mi progreso en la vida espiritual.